Muy buen día, estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito acerca de la densidad absoluta de los cuerpos. En las clases anteriores, pues cuando hablamos de la densidad de un fluido, nosotros dijimos que esa densidad era como la cantidad de materia que había dentro de ese fluido. Y dijimos que materia lo íbamos a entender también como la cantidad de ingredientes que están dentro de ese fluido. Obviamente nosotros hablamos en la presentación anterior que la miel, por tener carbono, por tener hidrógeno, por tener oxígeno, hace de que sea más denso de lo que es el agua, que solamente contiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca de la densidad que tienen los sólidos. Entonces, para hablar de la densidad de los sólidos, nosotros vamos a entender primero que para poder determinar la densidad absoluta de un sólido, vamos a tener que hacer el coeficiente o la división de la masa que tiene ese cuerpo entre el volumen que tiene ese cuerpo. En otras palabras, la densidad a mí me la va a decir la división de la masa del cuerpo entre su volumen. La densidad del cuerpo, en la mayoría de casos, nosotros vamos a tener que ya es un valor establecido. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hablamos de la densidad, nosotros hablamos del material del que está hecho un cuerpo. Para este caso, pues estamos tomando aquí información que está extraída de su libro de texto, que tenemos densidades de sólidos, densidades de líquidos y densidades de gases. Estos son coeficientes, repito, de densidades de materiales. Ahora, esa es una parte, la densidad, pues estamos hablando de esta parte de aquí, de la fórmula, que como usted ve, esa parte pues a mí ya me la pueden decir la tabla que acabamos de ver con los coeficientes de densidades de los materiales. ¿Dónde va a estar el detalle de esta fórmula? En el que yo tenga que encontrar ya sea la masa o el volumen del cuerpo. Ahora, el volumen del cuerpo también tiene como que un grado un poquito de dificultad, no dificultad de que sea extremadamente difícil, pero puede tomar un tiempo para que yo lo pueda determinar. El volumen de un cuerpo yo lo voy a determinar a través de la fórmula que presente ese cuerpo del que yo estoy hablando. Así, yo puedo tener en mi ejemplo encontrar volúmenes de cubos, volúmenes de prismas, volúmenes de pirámides y volúmenes de esferas. En el caso de el cubo y la esfera, pues nosotros no tenemos ninguna dificultad con encontrar sus volúmenes, ¿verdad? No así en el caso del prisma y de la pirámide. Sobre todo en la parte que me dice a mí, que usted puede notar que estoy hablando de algo que me dice AB. Eso usted lo va a entender en ambos casos como que estoy hablando del área de la base, tanto para pirámides como para prismas. Es decir, yo puedo tener prismas de base cuadrada, yo puedo tener prismas de bases pentagonales, hexagonales, incluso triangulares. Y existe un prisma que es de base redonda que usted conoce con el nombre de cilindro. Ahora, en el caso de las pirámides también aplica lo mismo el área de la base, porque yo puedo tener pirámides de base cuadrada, yo puedo tener pirámides de base pentagonal, yo puedo tener pirámides de base redonda que usted lo conoce con el nombre de cono. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte yo estoy siendo bien enfático en decir área de la base, porque ese es el dato que puede cambiar. El área de la base rectangular, triangular, circular, puede ser un pentágono, puede ser un hexágono. Entonces, esa parte es la que va a variar de acuerdo a la forma que presente la base del cuerpo. Muy bien. Entonces, ya hablado esto, vamos a también a poner en práctica un poquito nuestra fórmula de densidad, que es esta que habíamos dicho al principio de la clase de hoy. Veamos este primer ejemplo que está aquí. A mí me hablan de que la densidad de un material, que en este caso es acero, es de 7.800 kilogramos por metro cúbico.
y a mí me piden que extraiga el volumen que tiene un bloque de 5 kilogramos de masa. Como a mí lo que me están haciendo referencia que debo calcular es el volumen, entonces quiere decir que tengo que hacer un despeje. Pasaría el volumen a multiplicar con la densidad, quedándome volumen por densidad es igual a masa. Como es volumen lo que a mí me está pidiendo, lógicamente volumen va a ser igual a masa entre densidad. Sustituyendo los datos, porque ya tengo despejada mi fórmula, tengo que la masa ya está en kilogramos, no tengo que hacer ningún cambio porque ya está en lo que yo lo necesito en kilogramos, y la densidad es de 7.800 kilogramos por metro cúbico. Lógicamente usted puede ver que yo puedo eliminar kilogramo con kilogramo y me va a quedar que mi volumen va a ser la división de 5 entre 7.800. Quedándome que mi volumen va a ser de 0. Vamos a ponerlo en notación científica porque mi calculadora sí me lo tiró. Lo vamos a poner en 6.41 por 10 a la negativo 4. Perdón, ahí ya no me cupo, pero usted sabe que en la calculadora esto me dio negativo 4 metros cúbicos. Solo me hace el favor usted de agregarle el negativo 4 que está ahí arriba, pero porque el PowerPoint ya no me dio, pero estos son metros cúbicos. Y como le menciono, el negativo 4 que está ahí arriba, ¿verdad? Arriba del 10. Muy bien. Ahora, pasemos a un siguiente ejemplo. Si usted quiere poner pausa y resolver el problema por usted mismo, adelante, ¿verdad? Ahí nosotros podemos comparar el resultado que tenemos con lo que vamos a obtener aquí mientras grabamos el video. Lo invito a poner pausa en el video para que usted pueda poner en práctica lo que acabamos de ver. Bien, como me está pidiendo encontrar la masa, pues para mi ejemplo únicamente voy a tener que pasar el volumen a multiplicar a la densidad, quedándome densidad por volumen y esto es igual a masa. Entonces, si sustituyo, bueno, ya tengo que es A0, que es 7.800 kilogramos por metro cúbico, por el volumen que ya me dice que es de 0.05 metros cúbicos y eso es igual a la masa. Se me va metro cúbico con metro cúbico y me queda que 7.800, que es la densidad, por 0.5, que es el volumen, me queda que mi masa es de 390, la única unidad que me queda, kilogramos. Muy bien. Ahora, en este tipo de problemas, yo ya tengo extraído el volumen. Pero van a haber ejemplos como el que vamos a trabajar a continuación, donde voy a tener que aplicar las fórmulas de volúmenes que vimos hace un momento. Veamos este ejemplo que está aquí. Usted sabe de que esto en nuestro país es conocido como que fuera una pipa que transporta agua. Si usted ve, las pipas tienen forma cilíndrica. Entonces, aquí me dicen que un tanque transporta agua con una densidad de 1.000 kilogramos por metro cúbico y está completamente lleno. Me piden que determine la masa de agua que está contenida dentro del tanque. Entonces, yo me voy a mi fórmula, que es densidad es igual a masa entre volumen. Como me piden encontrar la masa, pues usted sabe que yo voy a multiplicar la densidad del agua por el volumen y eso va a ser igual a la masa. Muy bien. El dato de la densidad ya lo tengo porque me dice que transporta agua, pero no tengo el volumen. Entonces vamos a tomarnos unos minutos. Si usted quiere poner pausa y encontrar el volumen utilizando las fórmulas, lo puede hacer. En el caso de que estamos hablando de un cilindro,
Lógicamente, un cilindro es una base, es un prisma de base redonda. Yo puedo ver claramente que un cilindro es catalogado como un prisma, pero de base redonda. Lógicamente, el área de la base es un círculo. Entonces, tomemos nuestro ejemplo y dibujemos un cilindro para entenderlo mejor. Bueno, yo voy a hacer el cilindro de forma vertical para poderlo apreciar un poco mejor. Más o menos aquí tenemos este cilindro. Va. Tenemos que, si ponemos el cilindro en forma vertical, tenemos que su altura viene siendo de 7 metros. Y nos dicen, de acuerdo a la imagen que tenemos ahí, que el diámetro que tiene este cilindro es de 3 metros. Por lo tanto, quiere decir que mi radio, como es la mitad, es de 1.5 metros también. Entonces, si yo quiero determinar el volumen de este prisma o de este cilindro, es área de la base por altura. Al tratarse de un círculo, el área de la base, usted se ve que lo vamos a encontrar pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, tengo que el valor de mi volumen va a ser pi, que es 3.14, por el radio, que es 1.5 elevado al cuadrado, por la altura de este, que es 7. Si vengo con mi calculadora y encuentro que el valor de pi es 3.14 por su radio al cuadrado, por la altura, que es 7, me dice que el volumen de este cilindro es de 45, vamos a borrar aquí para no tener problemas, 49.45 metros cúbicos. Qué feo ese 4, lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Para no tener dificultades posteriores. Muy bien. Ahora que usted ya encontró el volumen, ya puedo entonces encontrar la masa, que es lo que me están pidiendo. La densidad ya vimos que es agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a ver si le podemos poner unidades. Kilogramo por metro cúbico. Por el volumen que acabamos de determinar, que es de 49.45 metros cúbicos. Y eso me va a dar la masa. Yo puedo eliminar metro cúbico con metro cúbico y me queda que 49.45 por la densidad, me queda que la masa de agua que se transporta en este tanque es de 49.455 kilogramos. Bien. Como le menciono, usted aquí tuvo que hacer uso de la fórmula del cilindro. Y usted sabe de que puede haber una esfera, que puede haber un prisma, que puede haber una pirámide de base circular llamada cono. Podemos tener un cubo también. Entonces, va a depender de la figura con la que estemos hablando para poder determinar su volumen. Muy bien, me despido de ustedes. Hasta aquí voy a llegar. Cualquier duda o consulta la podemos ver en clase. Hasta pronto. Gracias.